Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con esta miniserie sobre la cronología de Doom. En esta ocasión toca el turno de Doom 64, mi entrega favorita, y me hace mucha ilusión hablar sobre este videojuego. Así que comenzamos. Después de lo sucedido en la luna de Júpiter y en el experimento Plutonia, Doomguy regresa por fin a la Tierra, ahora totalmente en soledad, sin familia, sin amigos, sin Daisy. Su reconocimiento tras ser el salvador de la humanidad no le importaba. Era un tipo duro, frío y reservado. La UAC, junto con los gobiernos mundiales, ocultarían de la luz pública la verdad tras las invasiones y experimentos fallidos. No podían permitirse que el mundo dejara de verlos como la máxima autoridad en el sistema solar. Por lo que toda la información y pruebas referentes a los acontecimientos pasados serían clasificados y ocultados, dejando así la identidad del Salvador del mundo como un misterio. Sin embargo, esto no había llegado a su fin, ya que aún quedaban algunas decenas de demonios con vida en medio de las montañas de carne, vísceras y sangre, desparramados por los pasillos de las instalaciones de la UAC en Phobos y Deimos. Así que la UAC se vería obligada a financiar un ataque a lo que quedaba de sus antiguas bases en las lunas. Este ataque, cargado con una potente radiación, garantizaría la aniquilación total de cualquier ser vivo que aún pudiera existir en los complejos de las instalaciones. Los ataques fueron un éxito, esterilizando de vida todo el lugar, trayendo consigo el mal funcionamiento de escáneres, satélites y portales que antes orbitaban Marte y sus lunas. Esto debido a los altos niveles de radiación. Tiempo después, y luego de una larga cuarentena, un antiguo y olvidado satélite pasa por la órbita del planeta rojo, detectando una extraña señal, la cual indicaba una misteriosa actividad en las antiguas bases de la UAC, por lo que esta señal es enviada a la Tierra, alertando de una potente actividad todavía no muy clara. En lo más profundo de los deteriorados sectores lunares, una entidad nunca antes conocida estaría preparando una resurrección a gran escala, con los restos de carne putrefacta de los demonios, que ya tenían años en descomposición. Esta entidad es conocida como la Madre Demonio, un ser con gran poder que aparecería de manera desconocida para traer a la vida al ejército del infierno, tomando el lugar del líder de la nueva insurrección demoníaca, tal y como lo hacía el extinto icono del pecado. En cuanto a los gobiernos se dan cuenta de este terrible acontecimiento, le piden una vez más a Doomguy que se encargue de exterminar nuevamente a los demonios y a la nueva líder del infierno. De esta manera, el Doomguy llega a las instalaciones y comienza a masacrar de nueva cuenta a los demonios. Pero esta vez
con un traje más resistente para lograr abrirse paso por la radiación y protegerse para evitar alguna mutación en su cuerpo. Encuentra montones de enemigos con un aspecto distinto al que él ya conocía. Esto debido a la radiación provocada por mutaciones en el ADN y en la apariencia de los demonios. Sin embargo, esto poco le importaría a nuestro marine. Continuaría destrozando y desgarrando a cualquiera que se interponga en su camino. Y como ocurrió en el pasado, vuelve a limpiar la infestación infernal de la base, acabando con todos y cada uno de ellos, abriéndose paso por los pasillos de cada uno de los sectores, invadidos de sangre, vísceras y carne putrefacta. Finalmente, logra llegar a un santuario con una especie de templo justo en medio, donde lo esperaría la líder del infierno. Aquí, la batalla da inicio, con interminables hordas de enormes enemigos que arriban al lugar mediante portales creados por la madre demonio. La batalla es la más dura que ha tenido nuestro marine, pero su odio es infinito. Y por fin, luego de la masacre, la madre demonio hace acto de presencia, atacando con ráfagas de fuego. Le da pelea a nuestro protagonista, pero finalmente él la derrota, acabando con la batalla más sangrienta que él haya tenido. El marine, después de presenciar tanta muerte, destrucción e invasiones, decide quedarse en el infierno para evitar el surgimiento de otro demonio que quiera tomar el control después de destruir a la madre demonio. Ahí, en el infierno, se entera que un ser idéntico a la madre demonio estaba buscando venganza por la muerte de la líder del infierno, pues esta sería su hermana, conocida como la Madre Resurrectora, por lo que ahora ella trata de deshacerse de él, pues ha estado provocando una destrucción titánica en el infierno, por lo que la Madre Resurrectora usa sus poderes para sacarlo del infierno y llevarlo a un lugar apartado, en el que ella trataría de acabar con el marine, pero fracasa y solo observa como el Doomguy destruye todo a su paso, hasta que después de la ardua batalla, Doomguy se alza como vencedor, matando a absolutamente todos los demonios, incluyendo a la Resurrectora, dando así por concluida su tarea. Sin embargo, con las últimas fuerzas que le quedaban, la Resurrectora utiliza sus poderes para sacrificarse a ella misma y poder enviar a nuestro marine a una dimensión o universo totalmente desconocido, esperando así que el Doomguy pudiera fallecer. Sin embargo, alguien lo encuentra. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta esta parte y pues espero que les haya gustado. Recuerden que vamos a estar contando toda la historia cronológica de Doom
pasando por todas las entregas canónicas. Si tienen una sugerencia o comentario, los invito a que lo hagan en la sección de abajo en la caja de comentarios. Denle like, suscríbanse y nos estaremos viendo en la próxima. Chao.